Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que, bueno, ya estamos cerrando. Siempre es complicado estar tanto tiempo, yo sé, poniendo atención, escuchando múltiples escalas de las intervenciones, ¿no?, que refieren a temas históricos, sociológicos, de historias de vida. Así es que quisiera limitar en esta ocasión el comentario al libro de Alfonso a partir de dos momentos. Pero antes de entrar a esos dos momentos, el preludio, el prólogo, el inicio, que yo con Alfonso llevo 20 años coincidiendo de manera sistemática, nos encontramos todo el tiempo, nos hemos estado encontrando sin proponérnoslos en realidad, y me da mucho gusto porque finalmente entiendo por qué nos entendemos tanto o nos encontramos tanto, que es justo los materiales que están en este volumen. Con Alfonso teníamos una tarea, éramos estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, de carreras distintas, pero por ahí nos veíamos, por ahí del 2005, cuando el desafuero de López Obrador, y en adelante, y coincidíamos en una situación, éramos una minoría con los lectores de Althusser. Luis Althusser, como ya lo dijo el compañero Prudenciano Moreno, pues era un autor que ya no se leía, ¿no? O sea, no era un autor bien visto, sobre todo entre sus colegas de Alfonso, las y los filósofos. Era un extraño, era como una rareza, como que no lo entendieron, no lo entendían y no lo querían entender. Y Alfonso, yo y un par de compañeros más nos tocó pues decir, oigan, aquí hay cosas interesantes, cosas que son muy importantes, vamos a regresar a leer. Además se dieron dos procesos. Uno es que empezaron a aparecer muchos textos que no se conocían, entre ellos muchos de los conceptos que Alfonso trabaja en este libro, empezaron a aparecer de manera más clara en el siglo XXI, sobre todo en España, que era donde sí se publicaba Althusser. Palabras como coyuntura, contingencia, intervención, que está en el propio título del libro, hacen parte de la obra de Althusser, no de la que se leía tanto en los años 70, aunque sí están, pero poquito, sino más bien de muchos textos que después se recuperaron y que empezaban a aparecer, y entonces ahí nos tocó a nosotros decir, oigan, hay algo nuevo aquí, aunque es un autor viejo, hay algo nuevo. No solamente te permite hacer preguntas distintas, sino que además te permite dar respuestas distintas a preguntas que ya se habían hecho. Entonces con Alfonso nos tocó en 2012, y se hizo un gran congreso, el primer gran congreso de estudios de Althusser en América Latina, en la ciudad de Morelia, con la maestra Fernanda Navarro, que es una gran intelectual mexicana, y bueno, ella articuló. Y ahí empezamos a darnos cuenta que no estábamos solos, que había mucha gente en América Latina haciendo lo mismo que separadamente Alfonso y yo y muchos otros compañeras y compañeros hacíamos, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque el Althusser que Alfonso no trabaja es un Althusser que se presta mucho para nuestro tiempo. Es un Althusser que piensa menos en la historia en mayúscula y piensa más bien en las coyunturas, en los acontecimientos, en esos grandes momentos en donde cambian las cosas, no en lo que ya cambió, sino en el momento en donde cambia. No me voy a detener mucho en eso, porque bueno, la obra de Althusser ya se refirió aquí, además es interesante, es compleja. Con los fenómenos editoriales, pues siempre hay una trampa, ¿no? Que los autores, a veces hay autores que escriben más muertos que vivos, ¿no? O sea, tenemos más libros de ellos cuando han muerto, Foucault, por ejemplo, que cuando vivieron, ¿no? Bolaño, ¿no? También está, el escritor chileno también está en esa. Bueno, no me voy a referir más a eso. Quiero referirme, sí, al segundo momento. Uno es Althusser, un filósofo que un normalista, porque en Francia la normal es muy importante. La normal en Francia es el lugar donde se forman los presidentes, los políticos, los intelectuales, ¿no? No la cerraban como en México. En Francia la normal es el gran lugar, es el equivalente de nuestras universidades, más importante que las universidades, de hecho. Entonces era un profesor normalista, un filósofo que escribía poco en realidad,
y que empieza a conocerse y a ser muy visitado en América Latina. Lo que el compañero nos acaba de relatar, pues es solamente uno de muchos ejemplos que a lo largo de toda América Latina podríamos encontrar sobre la presencia de Althusser. Paso al segundo momento. ¿Qué es esta doble dimensión que expresa este libro? Este libro es al mismo tiempo un diagnóstico del presente, pero trazando sus vínculos con el pasado. ¿Cómo lo hace? Alfonso lo hace a través del concepto de lo nacional popular. Ese es un concepto que tenía muy poco rating hasta hace poco. En general, en la época del neoliberalismo, esos 40 años que empezaron en los años 80, lo que se impuso es la idea de que las naciones ya no iban a ser importantes. Que usted podía nacer en México, pero que en realidad podía adquirir otra cultura, porque podía comprarla, podía adquirirla, como si la cultura fuera un objeto de consumo, como otras cosas. Y el neoliberalismo impuso que las naciones no eran tan importantes, que si nos podíamos deshacer de ellas, mejor. ¿Por qué? Porque las naciones pues son anticuadas, son tradiciones viejas, son anquilosadas, están fuera de lugar en el mundo. Y 40 años estuvimos con eso. Y qué mejor, porque a los neoliberales les convenía que las naciones no operaran, porque entonces no había reglas y podían establecer fábricas sin regulación, sin contratos de trabajo, sin derechos. Muchas de las condiciones negativas que ustedes viven y van a vivir, o que nosotros vivimos, pues están vinculadas a esa erosión de la idea de nación. Entonces, la nación parecía que estaba destinada a desaparecer. Y oh sorpresa, llega por ahí una crisis en el 2008, y luego unas crisis en el 12, en el 13, en el 14, en el 15, llegamos a la pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? Pues en la pandemia no había cubrebocas, ¿no? Es decir, ¿por qué no había cubrebocas? Por ejemplo, en los primeros meses, pues porque sí había fábricas en México, pero eran fábricas de una empresa de otro lugar que se las llevaba todas, ¿no? Y tampoco había vacunas, y las vacunas teníamos que esperar a que vinieran de no sé dónde y había que comprarlas. Las naciones son importantes, ¿no? Porque si no hay nación, pues no hay hospitales, y no hay protección de la sociedad, y no hay vacunas, y no hay desarrollo científico, y tenemos que esperarnos a que primero se vacunen los europeos, luego los norteamericanos, y luego nosotros, ¿no? Las naciones son importantes, ¿no? Aunque parecía que no, son muy importantes. Entonces, a partir del 2020, regresa muy claramente la idea de que las naciones y los estados son ejes fundamentales de la vida social. Esta universidad tan bonita, por cierto, no agradezco porque es la primera vez que hablo en la UPN, esta universidad tan bonita, pues la construyó un proyecto de nación. La construyeron como la UNAM, como la UAM, son proyectos de nación, ¿sí? Esto que ven ustedes, pues es resultado de que la población que trabaja, no solo los albañiles, sino con el salario que se le pagó a esos albañiles, y los recursos, y las piedras, y el agua, y todos esos objetos, pues los pagamos entre todos, y entre todas, los padres, los abuelos, y nosotros los disfrutamos 2 o 3 o 4 o 5 o 6 generaciones después. ¿Sí? Tenemos vínculo con el pasado, aquí está el vínculo con el pasado de la gente, porque aquí hubo gente que trabajó, gente que dejó su músculo, su energía, pero también con el pasado de la naturaleza, porque todo esto es agua, es piedra, es cemento, es varilla, es metal, ¿no? Está el pasado está presente, digamos, ¿no? ¿Y qué le da sentido a ese pasado? Pues la nación, ¿no? La nación. Y a partir del 2020 vemos la necesidad de restablecer la forma nacional, pero no cualquier forma nacional. En América Latina tenemos predisposición por una, que es la que Alfonso desarrolla, que es la idea de lo nacional popular. Sí, las naciones, naciones hay muchas, pero ¿quién representa a la nación? Eso es lo importante. Ya tenemos los estados, tenemos gobiernos, tenemos instituciones, cobramos impuestos, usamos esos impuestos para construir universidades. Por cierto, hacía mucho que no se construían universidades, hasta muy recientemente. ¿Quién es la nación? ¿No? Durante muchos años en América Latina la nación eran los ricos. A eso se le llamó el periodo oligárquico. ¿Se acuerdan?
sus clases de historia, Porfirio Díaz, ¿quién era la nación? Los ricos. Ellos eran la nación. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? La nación somos todos, también son los campesinos, también son las mujeres, también son los obreros. ¿Quién es la nación? El pueblo. ¿Sí? El pueblo se expresa y le da forma a la nación. ¿Sí? ¿Y para qué le da la forma a la nación? Pues para protegerse. Porque el mundo, sabemos, es un mundo capitalista, es un mundo de dominio del mercado. Y en el mercado no importa nada más que la ganancia. Para eso construimos las sociedades, instituciones, para protegernos, para darnos educación, para darnos salud, para darnos derechos. ¿Vale? ¿Qué es lo nacional popular? Lo nacional popular es una idea doble. Es una idea de que las naciones tienen control sobre sus riquezas, el petróleo, el agua, los bosques, los puertos, los árboles, las semillas, todo eso, la nación lo cuida, lo protege, es de ella, pero en beneficio de las mayorías. Nacional popular es soberanía del Estado sobre su riqueza, pero una soberanía en función o a favor de las mayorías. ¿Cómo se llamó ese proceso en México? Revolución Mexicana. Somos de los pocos países en América Latina que tuvimos una revolución, compañeras, compañeros. Solo hay 3 países en América Latina con revolución. México, Bolivia, nadie se acuerda de los pobres, y Cuba. ¿No? Somos los únicos 3 países. Todos los otros países se construyeron de manera conservadora. Todos los otros países, sus sociedades se construyeron excluyendo a las mayorías. México no, México construimos la nación incorporando, la construyeron las mayorías de la sociedad. ¿Sí? Somos un pueblo con una historia muy revolucionaria. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, no nada más para que... El fundador del Estado en Argentina, que está sufriendo ahora una crisis brutal, por cierto, el fundador de esa nación se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Y él decía que había que matar a los indígenas. Así, lo escribe. Y que había que traer europeos. ¿Cómo fundamos nosotros nuestra nación? Pues acabamos de pasar el 15 de septiembre, ¿no? ¿Cómo la fundamos? Liberándonos de la esclavitud, pensando que hay que repartir la tierra, pensar que hay que trabajar. Eso es el programa del padre Hidalgo y del cura Morelos. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. ¿Sí? Y eso marca las sociedades. Nuestra sociedad contemporánea, la de hoy, está marcada por un fenómeno que se llamó la Revolución Mexicana. ¿Sí? Y Alfonso lo trata sin decirlo, porque cuando analiza el gobierno de López Obrador, lo que está viendo es la vitalidad de la Revolución Mexicana, ya en el siglo XXI. Ya no es Zapata, ya no es Villa, ya no es Cárdenas, son otras condiciones. Pero es ese programa. Alfonso lo que nos está demostrando en este libro, por eso es tan importante que se siga insistiendo en él, es que ese proyecto nacional de la Revolución Mexicana no solamente está vigente, sino que además está siendo el dominante, de nuevo. A la Revolución Mexicana la mataron muchas veces. En los 40 dijeron, ya se murió la Revolución Mexicana. Y en los 60 dijeron, ya se murió la Revolución Mexicana. Y en los 80 los neoliberales dijeron, ya se murió la Revolución Mexicana. ¿Y qué creen? Que no se ha muerto. Acá es otra, es distinto el proyecto, son otras condiciones. Y efectivamente, como bien dice el compañero, Alfonso trabaja 3 elementos que no es común verlos. Primero, trabaja una obra de un filósofo mexicano que se llamó Carlos Pereira. Yo a Alfonso lo conocí cuando él era muy lector de Pereira, y a mí me sorprendía porque era el único que lo leía. Éramos los únicos 2 que leíamos a Pereira, ¿no? Nada más los viejos que lo habían conocido. Es un filósofo que murió en el año 1988, y después todo era homenaje. Sí, conocimos a ese filósofo, era muy buena onda, lo queríamos mucho. Pero bueno, ya estamos en otras cosas, ¿no? Eso era lo que decían todos sus herederos. Y decían, bueno, sí, Pereira, pero bueno... Y uno regresa a sus textos, yo se los recomiendo. Hay un texto muy bonito que se llama Sobre la democracia, es un libro digital, que uno lo lee y dice, qué maravilla, este tipo, que además Pereira, y que veo mucho de eso en Alfonso,
es la idea de construir textos breves con ideas muy claras, ¿no? Porque uno puede escribir libros de 500 páginas y no decir nada, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de decir cosas. Ese es un tema. Otro tema que está medio presente, y Alfonso al fin se atrevió a publicar algo, es una revista que se llama Punto Crítico. Le dedica un capítulo a esa organización. Fue una organización que surge del 68 y que entre 68 y 89, si no mal recuerdo, de 72 y 89, publican una revista que se llamó así, Punto Crítico. Entre otras personalidades estuvo ahí un gran dirigente del 68 que se llamó Raúl Álvarez Garín, muy importante y que tiene poco que murió, y en el círculo de ese grupo y de esa revista pues está nada más y nada menos que la hoy presidenta. Así es, ¿no? Fíjense, uno en la universidad conoce gente, le invitan a hacer una revista, bueno, si era el pasado, y 40 años después está en la presidencia. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Hay que ver qué pasó, ¿no? Y Alfonso lo trabaja, este es de los pocos que ha trabajado este tema, Alfonso, este tema de manera sistemática. Nos debe, por cierto, un libro sobre este tema, porque él es el conocedor más profundo de esa historia. Y trabaja algo, medio lo dice, porque es complicado, lo voy a señalar. Alfonso es uno de los pocos conocedores de una vertiente del pensamiento nacional que se llamó el Movimiento de Acción Política. El MAP, eran unos académicos de los años 80. Entre ellos gente institucionalmente muy importante. Hoy ya no importa que hagan el día de hoy esos personajes, ¿no? Acabaron algunos muy mal, otros no tanto, pero la mayoría acabó medio mal, ¿no? O sea, están como fuera de foco. O sea, lo que les estoy diciendo es que están del lado contrario que está Alfonso, ¿no? Pero Alfonso los conoce bien. Y este grupo intelectual, entre los que estaba Pereira, tuvo una gran idea en los años 80. Y esa gran idea fue decir, oigan, al discurso socialista, que mencionaba el compañero, le hace falta algo, la democracia. Y entonces son los que meten el tema de la democracia. Nuestro país era un país muy autoritario, desde 1946-47 en adelante, un país muy autoritario, compañeros. No había libertad, había protección para la sociedad, algo, pero no había democracia, ¿sí? Entonces la democracia es un tema muy importante. No puede haber dimensión nacional popular si no hay democracia, ¿sí? Y la democracia tiene muchas formas. Es democracia en el salón, es democracia en la casa, es democracia en la calle, es democracia en las elecciones. La democracia es un fenómeno muy diverso, ¿sí? No solo hay y no hay un solo tipo de democracia, hay muchos tipos de democracia, ¿sí? Menciono esto porque verdaderamente, aunque es breve, es conciso, tiene unos puntos de originalidad del libro muy interesantes. Hay que insistir en estos temas que Alfonso ha trabajado. Tienen los que seguramente hay alumnas y alumnos del profesor aquí, tienen mucha fortuna porque no es fácil encontrar a alguien que venga de esta beta y de esta tradición, que la conoce bien, la ha estudiado, pero no se ha quedado en decir lo que dijeron otros, sino que empieza a decir lo propio. Esa es la diferencia entre un filósofo como es Alfonso y un profesor de filosofía. Un profesor de filosofía te dice lo que dijo Platón, lo que dijo, no sé, John Dewey o quien sea, o Habermas. Pero un filósofo produce a partir de lo que hay, de la realidad y de lo que ha leído, ¿sale? Y eso está en este libro. Por eso es muy importante. Y hay un tema, Alfonso lo deja ver, y con esto voy a cerrar, lo deja ver muy brevemente. En los años 70, como ya dijo el compañero, hubo toda una generación de jóvenes que decidieron
que no había opción, no había salida política más que la violencia, ¿sí? Y el día de hoy, en esta coyuntura, 2018, se están recuperando todas esas historias. Cada vez hay más libros sobre esta historia que nos contó el compañero. La Liga Comunista 23 de septiembre, la guerrilla acá, la guerrilla allá, ¿no? Y Alfonso es crítico de esa perspectiva, lo deja ver en un parrafito. Tres veces todo eso. Yo me acuerdo de una. Y es muy interesante porque incluso en algo que es positivo, que es recuperar la historia es muchas historias, incluso hay que ser crítico con esa recuperación. Y Alfonso sí lo hace. La mayor parte de los intelectuales que están con López Obrador, estaban con López Obrador, con la Cuarta Transformación, no lo son bastante acríticos, ¿no? Y él sí lo hace, dice, no, ahí no, ahí, en eso no, en todo lo demás sí, pero en eso no. Y sabe que no es sustancial, que no es lo más importante, sabe distinguir lo importante de lo que no es importante, pero hay que decirlo, ¿sí? Es un libro muy rico, yo la verdad disfruté mucho releerlo y se lo recomiendo porque, bueno, no espero no decir algo equivocado aquí, pero cada vez hay menos tiempo para leer, ¿no? Cada vez se lee menos, ustedes leen menos, yo leo menos. Y libros de 500 páginas, pues es como, híjole, ¿no? Me lo paso, ¿no? Libros de 300 páginas, bueno. Entonces uno agradece cuando algo es bueno y es breve, ¿sí? Se agradece mucho, porque es doblemente bueno, porque uno lo lee más rápido, lo disfruta más. Por lo demás, cuando hagan tesis de 500 páginas, no se muevan de ahí, sigan haciendo eso, ¿no? Eso es otra cosa. No, en verdad se los agradezco mucho, les agradezco mucho la paciencia, le agradezco mucho a Alfonso la invitación, a los compañeros, y decirles que aprovechen a su profesor, quienes sean alumnos, porque es una persona que contribuye mucho al debate contemporáneo. Y eso no es fácil, es bastante difícil. Muchas gracias.